Lo que ha ocurrido esta vez en Oak Island, hermano, no se parece a nada de lo que la isla ha revelado en más de 2 siglos de misterio. Rick Lagina ha pronunciado por fin las palabras que historiadores teóricos y cazadores de tesoros estaban esperando. Con una tranquilidad que ha provocado un escalofrío en toda la excavación, ha confirmado que la bóveda templaria es real y que en su interior se encuentra sellado algo de innegable valor. Pero esa revelación, en lugar de cerrar la historia, ha encendido el verdadero principio de la caza. El equipo de exploración terrestre informó de una lectura de densidad 5 veces superior a la de cualquier metal natural o moderno. Y el mapa de georradar de 3D puso al descubierto una cámara subterránea de 22 por 14 pies, perfectamente sellada. La conmoción fue aún mayor cuando justo fuera de esa cámara aparecieron grabados de estilo templario idénticos a los hallados en yacimientos europeos del siglo XII. Un descubrimiento tan preciso que incluso los científicos se quedaron boquiabiertos. El propio Rick advirtió de que si se abría esa puerta, se podría reescribir la historia. La emoción chocaba con el miedo en los rostros de la tripulación. Y cuando perforaron hasta bien entrada la noche, un eco metálico surgió de la oscuridad, una vibración aguda que hizo saltar el medidor de sonido, y eso solo ocurrió después de que se apagaran las cámaras. Ahora corren rumores de que las autoridades gubernamentales están vigilando el yacimiento más de cerca. Algunos susurran sobre artefactos relacionados con el Vaticano. Otros insisten en que la cámara acorazada podría contener documentos que los templarios protegieron durante generaciones, papeles capaces de alterar el registro histórico de más de una nación. Hermano, déjame que te lo diga claramente: si te pierdes esto, te perderás el mayor descubrimiento que Oak Island haya insinuado jamás. Y sí es posible que quieras suscribirte, porque cuando se produzca la próxima actualización, YouTube se ahogará en ruido, pero antes encontrarás aquí la auténtica verdad. La declaración de Rick ya está siendo calificada como el momento más crucial de la historia de Oak Island. Durante décadas se había especulado sobre la existencia de una cámara templaria oculta en algún lugar bajo la isla, pero Rick nunca había confirmado nada tan directamente. Así que cuando miró a la cámara y dijo sin vacilar: «La cámara templaria es real y hay un tesoro dentro», todo el equipo se quedó helado. Incluso para un hombre tan sereno como Rick, este nivel de claridad fue asombroso. No habló con entusiasmo, sino con un peso que sugería responsabilidad, casi como si supiera que esta revelación haría que Oak Island pasara de ser un misterio televisivo a un punto de interés arqueológico observado por todo el mundo. Algunos miembros de la tripulación parecían atónitos, otros asustados. Unos pocos volvieron a ver inmediatamente las imágenes en sus teléfonos inseguros de si realmente le habían oído bien. El aire mismo se sentía más pesado, cargado, como si la isla se hubiera detenido a escuchar. En cuanto Rick mencionó el tesoro, se multiplicaron las teorías. Tesoro no significaba necesariamente oro. Los expertos de la isla sugirieron que la cámara acorazada podría contener manuscritos raros, reliquias sagradas o pergaminos medievales sellados siglos atrás. La expresión de Rick, seria, pesada, inquebrantable, parecía la de un hombre que ya había visto pruebas que el público no había visto. Algunos murmuraban que Rick nunca hablaría a menos que tuviera una confirmación al 100%. En 15 minutos las declaraciones de Rick se difundieron por los foros de Internet, en los que se afirmaba que las lecturas del taladro, los ecos metálicos y los resultados de los escáneres ya no eran un enigma, sino una prueba. Los espectadores afirmaban que el tono de voz de Rick era el de alguien que había visto algo extraordinario bajo la tierra. El escáner GPR de esta temporada reveló algo que hizo vibrar a todo el equipo. En lugar de las habituales formas distorsionadas o anomalías bruscas, el radar mostraba un rectángulo impecable enterrado bajo tierra, una cámara de más de 20 por 14 pies sellada con simetría. Los ingenieros se quedaron atónitos. Nunca antes había aparecido nada tan limpio, tan perfecto en Oak Island. Rick y su equipo supieron al instante que no era natural. Había sido construido cuidadosa y deliberadamente. Entonces llegó la siguiente sorpresa.
La densidad del interior de la cámara era 5 veces superior a la de los depósitos metálicos normales, lo que significaba que no se trataba simplemente de algo pesado, sino de algo ultradenso, algo sellado y conservado durante siglos. Los expertos explicaron que este tipo de lecturas solo se producen cuando hay una enorme estructura metálica bajo tierra o un artefacto de gran peso y antigüedad perfectamente intacto. El equipo comprobó los escáneres una y otra vez y siempre sonaba la misma señal nítida y pesada. No estaban simplemente ante una habitación enterrada, sino ante algo de extraordinaria importancia en su interior. Los ingenieros observaron que las paredes de la cámara exterior parecían perfectamente rectas, como si hubieran sido cortadas intencionadamente por constructores que entendían la geometría mucho más allá de lo que sugería la roca natural de la isla. Tal precisión no se daba en Oak Island, no en su piedra irregular. Esto era una prueba de ingeniería planificada. Cuando Rick y Marty estudiaron la proyección 3D, la reacción inmediata de Marty fue: «Tío, esto no es natural. Alguien diseñó esto». Sus palabras despertaron adrenalina y miedo en todo el grupo, pero nada, creían, podía superar lo que vino después. Justo al lado de la cámara, en el punto de referencia exacto marcado por el escáner, el equipo descubrió marcas que primero descartaron como arañazos aleatorios. Pero cuando los especialistas limpiaron la zona y la iluminaron adecuadamente, se dieron cuenta de que los símbolos coincidían con los de los emplazamientos templarios medievales de toda Europa. Una cruz tallada con rígida precisión, una hendidura curva con la forma de una antigua marca de artesanía, cortes triangulares colocados con intención arquitectónica. Estas eran marcas distintivas de los templarios. Las tallas eran simétricas, tan refinadas que solo un albañil experto podría haberlas realizado. El hallazgo de tallas de tal calidad en una remota parcela de Oak Island fue por sí mismo un descubrimiento lo suficientemente poderoso como para desafiar a la historia registrada. Los expertos confirmaron más tarde que los símbolos coincidían con las tallas encontradas en el archivo del Monte del Templo en Francia y en la Ciudadela de Tomar en Portugal, ambas vinculadas inquebrantablemente a la herencia templaria, lo que significaba que la misma artesanía, el mismo linaje, las mismas manos arquitectónicas, habían llegado de algún modo a Oak Island siglos atrás. No son coincidencias, ni imaginaciones, ni rumores. Rick contempló los grabados en silencio durante varios segundos, antes de decir en voz baja: «No se han hecho por accidente. Es una señal. Y nos dice que estamos excavando en el lugar correcto». Algunos miembros de la tripulación parecían electrizados por la esperanza, mientras que otros tenían miedo en los ojos, miedo de que la cámara pudiera contener algo sagrado no solo valioso. Debajo de los símbolos se identificó una tenue línea curva. Los expertos la denominaron indicador del techo, una marca que mostraba dónde se había sellado la parte superior de una cámara hacía mucho, mucho tiempo. Esta cámara acorazada no estaba diseñada para abrirse fácilmente. Después de que se identificaran los grabados, la teoría de los templarios no solo ganó credibilidad, sino que se transformó. Ya no era un rumor, ya no era una historia marginal difundida por entusiastas. Lo que ocurrió en Oak Island esta vez, hermano, ha reescrito todos los cimientos de la leyenda de la isla. Ahora había pruebas fehacientes de que el antiguo brazo de los templarios había llegado a Oak Island. Si la cámara acorazada es realmente de construcción templaria, lo que haya en su interior oro, reliquias o documentos secretos, podría desafiar directamente a la historia del mundo. Esto es solo el principio. Lo que se puede encontrar a continuación podría dar al traste con toda la historia de Oak Island. Suscríbase o lamentará perderse la próxima actualización. El ambiente nocturno de Oak Island es siempre un poco inquietante, pero aquella noche lo era aún más. El aire se volvió gélido de repente, y el silencio era tan intenso que hasta se oían claramente las leves vibraciones de la maquinaria. El equipo de producción había mantenido las cámaras apagadas, ya que Rick había dicho claramente que se trataba de una prueba de simulacro privada. Solo unos pocos miembros de la tripulación, los ingenieros y el propio Rick, estaban cerca del box. Todos se hacían la misma pregunta: ¿qué había ahí abajo?
A medida que la perforadora descendía 60 pies bajo tierra, el medidor de vibraciones empezó a dar ligeros picos. Los ingenieros se pusieron un poco tensos, ya que este comportamiento no se considera normal a tan poca profundidad. De repente, la barra de perforación chocó contra una superficie sólida, y al instante se oyó un agudo pitido metálico tan fuerte que sacudió la tierra suelta circundante. Los 3 miembros de la tripulación se miraron estupefactos, como si alguien hubiera cerrado de golpe una gran puerta metálica. De hecho, el suelo tembló durante unos segundos, y ese fue el momento que dejó atónito a Rick. Aquel golpe metálico no era una roca cualquiera. Tenía el sonido de una vibración sólida y hueca que solo se produce cuando un taladro golpea directamente una cámara o bóveda metálica. Los ingenieros repitieron inmediatamente la prueba y se repitió el mismo sonido. Pero esta vez, el medidor de vibraciones saltó un 40%. Esto significaba que debajo había una gran estructura metálica. Un miembro de la tripulación susurró: «Hermano, esto no es natural, está fabricado». Esta frase llenó a todo el equipo de una extraña sensación de miedo y excitación. Ahora hablemos de lo que hizo que el ambiente fuera aún más tenso: la repentina presencia de las autoridades. Desde hacía unas semanas, el equipo había notado un aumento del movimiento de algunas personas extrañas cerca de la excavación. Aquella noche, mientras se realizaba el simulacro secreto, Marty vio 2 todoterrenos negros aparcados en las carreteras distantes. Ambos todoterrenos no tenían matrícula y las personas que iban dentro no salían. Simplemente estaban sentados y vigilaban la dirección de la excavación, aparentemente haciendo algo parecido a esto. Al principio la tripulación pensó que se trataba de una coincidencia, pero entonces encontraron un pequeño dispositivo en la hierba cerca del suelo, una especie de equipo de control de señales. Los ingenieros explicaron que detecta microvibraciones y señales de radiofrecuencia. Solo las grandes organizaciones poseen este tipo de equipos. La tensión iba a aumentar. Rick y Marty comprendieron que no se trataba de espectadores normales. Alguien estaba vigilando el lugar y sin permiso cundió el pánico entre el equipo de producción. Varios miembros murmuraron que tal vez el gobierno se tomara más en serio este yacimiento, porque si realmente había una cámara templaria debajo se convertiría no solo en parte del espectáculo sino en un descubrimiento de nivel de patrimonio nacional. Y las autoridades siempre se interesan por este tipo de descubrimientos. Rick mantuvo la calma y explicó al equipo que debían seguir centrándose en la señal metálica procedente de abajo. Pero él mismo parecía bastante perturbado. Los todoterrenos negros no abandonaron el lugar en toda la noche. En cuanto la barra de perforación tocó la cámara acorazada, un débil resplandor de un teléfono se hizo visible desde la ventanilla trasera del todoterreno, como si alguien estuviera recibiendo actualizaciones en directo. Algunos miembros del equipo temían que se impidiera seguir excavando o que se prohibiera el sitio. Y este temor creó una nueva tensión en el equipo, la de que podrían haber encontrado la puerta a un tesoro oculto durante siglos, pero alguien podría detenerlo antes de que llegara al mundo. Cuando las lecturas de alta densidad sobre el terreno sorprendieron a todo el mundo, Rick decidió ir más allá de las exploraciones tradicionales y utilizar el modelado 3D basado en IA. Los ingenieros introdujeron todos los datos de GPR sísmicos y magnéticos de los últimos días en una herramienta de IA de alta gama, y el modelo 3D resultante dejó literalmente atónito a todo el mundo. La IA reveló que la estructura que todo el mundo había pensado anteriormente que era la bóveda principal era en realidad solo la cubierta exterior. Justo debajo había una segunda cámara que era la verdadera cámara del tesoro. La capa exterior estaba construida como un antiguo muro protector para evitar daños en la cámara original. La bóveda exterior parecía un rectángulo en el modelo de IA, pero la segunda cámara que había debajo tenía una forma ligeramente distinta, ligeramente curvada, y en forma de cúpula. Los expertos reconocieron inmediatamente que coincidía con el estilo arquitectónico medieval muy utilizado en los emplazamientos templarios de Europa. Cuando Rick amplió la maqueta se vio claramente que había un estrecho pasadizo entre las 2 cámaras, como si un túnel secreto las conectara.
Marty comentó tranquilamente: «Hermano, esto es una bóveda de varios niveles. Alguna mente medieval diseñó esto de forma muy meditada. Los ingenieros mostraron el mapeado de densidad del modelo y la densidad de la cámara inferior resultó ser casi el doble que la de la carcasa exterior, lo que significaba que la verdadera masa metálica que el equipo buscaba estaba almacenada en la cámara inferior. La IA también sugirió que la bóveda exterior era probablemente un señuelo para evitar el robo del verdadero tesoro. Este tipo de diseños son raros en la historia y se utilizaban cuando se ocultaban en su interior artefactos extremadamente importantes, depósitos de oro o documentos sagrados. La excitación y la tensión entre la tripulación aumentaron, pues ahora se demostraba que el misterio de Oak Island no era solo una leyenda, sino una bóveda de ingeniería de varias capas. Hablemos ahora del momento que provocó escalofríos en todo el equipo, un antiguo estallido de aire a presión. Durante la prueba secreta de perforación nocturna, cuando la barra de perforación arañó por primera vez la pared exterior de la bóveda, surgió inesperadamente una fuerte ráfaga de aire frío. Este aire era inusual. Los ingenieros explicaron que un aire tan frío solo se encuentra en cámaras selladas de siglos de antigüedad donde la presión permanece atrapada en el interior durante largos periodos de tiempo. El aire era tan frío que incluso en la multitud nocturna se formaba una fina capa de humedad en las manos. Cuando la barra de perforación emergió, desprendió un leve olor a azufre. Algunos miembros de la tripulación retrocedieron, ya que los rastros de azufre suelen encontrarse en metales extremadamente antiguos o en cámaras conservadas. Rick permaneció atónito durante unos segundos. La liberación de aire atrapado en bóvedas tan selladas es la prueba de que la cámara había permanecido sin abrir durante siglos, lo que significa que alguien la había cerrado intencionadamente y no la había vuelto a tocar. Un ingeniero de la tripulación declaró: «Si este aire ha escapado entonces, hay un entorno de preservación en el interior, lo que significa que los objetos de valor seguirán estando a salvo». El rastro de azufre también planteó otra posibilidad aterradora. Las bóvedas medievales solían utilizar compuestos orgánicos o minerales para sellar las cámaras y evitar que se deteriorara el contenido. Por eso el aire puede tener un olor ligeramente ácido o sulfúrico. Marty dijo con escepticismo: «No es solo el aire. Es una advertencia de que aquí se utilizaron técnicas de conservación centenarias». Los miembros de la tripulación guardaron silencio porque si los artefactos del interior están tan bien conservados, su valor histórico es inimaginable. Tras el estallido de presión, se sintió una ligera vibración en el suelo, como si algo se hubiera movido por debajo. Tal vez se había colapsado una bolsa de aire o quizá la perforadora había vuelto a golpear una superficie metálica. Pero esa vibración confirmó una cosa al equipo. La bóveda estaba ahora viva, lo que significaba que el ecosistema sellado de su interior había sido alterado. Rick dejó inmediatamente de excavar y dijo que había que calcular cada paso, ya que un golpe erróneo podría dañar toda la estructura. Por primera vez en la historia de Oak Island, tuvieron la sensación de estar muy cerca de algo que nadie había tocado en siglos. A medida que se aclaraba la imagen de la bóveda de Oak Island, comenzó un peligroso debate entre los expertos. ¿Se trata de un tesoro o de documentos? Este debate llegó a ser tan intenso que incluso el equipo comenzó a sentirse confuso. Algunos arqueólogos afirman que la densidad y las lecturas metálicas de la bóveda indican claramente la presencia en su interior de pesadas barras de oro que podrían formar parte del transporte templario de la época medieval. Su argumento es sencillo. Esas lecturas de alta densidad no aparecen en metales o piedras naturales. Significa que debajo hay algo sólido extremadamente pesado. Y según la historia templaria, cuando salieron de Europa, llevaban enormes cargamentos de oro que nunca se han encontrado. Pero algunos expertos sostienen la creencia contraria. Dicen que más valiosos que el oro templario eran sus documentos secretos. Documentos que podrían contener conocimientos prohibidos, mapas perdidos, pergaminos cifrados, o tal vez registros históricos que podrían cambiar el curso de la historia del mundo. Los textos medievales afirman repetidamente que los templarios poseían manuscritos secretos que incluso el Vaticano quería ocultar. Estos expertos creen que la cámara acorazada de Oak Island
podría ser la misma cámara de archivos protegida donde los templarios encerraban sus secretos más peligrosos. Si esto es cierto, su valor sería mayor que el del oro, literalmente incalculable. Lo más interesante de este debate es que ambos bandos tienen una lógica sólida. Los expertos en oro dicen que si solo había papeles dentro, ¿por qué iba a estar tan intervenida la cámara? Los que tienen documentos dicen que cualquier cosa conservada durante tantos siglos sirve para una cosa: el conocimiento. El propio Rick parecía estar atrapado entre dos facciones. Decía que fuera lo que fuera, iba a cambiar el mundo, no solo un episodio. Este misterio se hizo tan serio entre la tripulación, los fans y las autoridades, que empezó a crearse una atmósfera de miedo. Esta batalla de tesoros contra documentos dividió mentalmente a la tripulación. Algunos miembros del equipo estaban muy emocionados. Decían: llevamos muchos años esperando este día. Ahora que la cámara está a punto de abrirse, ¿por qué echarse atrás? La chispa en sus ojos era evidente, como si hubieran visto un sueño hecho realidad. Eran personas que habían pasado gran parte de su vida en Oak Island, soportando lluvias, tormentas, inviernos, esperando este momento. Para ellos, abrir la cámara no era solo un descubrimiento, sino una victoria personal. Pero otra parte del equipo se mostraba recelosa, sobre todo los que habían presenciado de primera mano el escáner de IA, el estallido de la presión atmosférica y los rastros de azufre. Decían que abrir la cámara acorazada podía ser arriesgado. Las cámaras selladas suelen contener gases tóxicos, paredes inestables o reacciones inesperadas. Un ingeniero declaró sin rodeos: esto es una cámara acorazada medieval, no una sala moderna segura. No sabemos qué trampas hay dentro. Dos miembros de la tripulación incluso dijeron que la vigilancia de las autoridades indicaba claramente que la situación no era solo una cuestión de descubrimiento, sino también de sensibilidad política e histórica. Esta división creó una verdadera tensión en el seno del equipo. El silencio se apoderó de la excavación. Los que estaban ansiosos por abrir la cámara acorazada comprobaban sin descanso las herramientas, listos para la acción, y los que estaban asustados buscaban repetidamente errores en los planos y en los informes de análisis de riesgos. Rick se situó en medio. Su corazón estaba lleno de emoción, pero su mente veía claramente el peligro. Por eso reunió a todos y dijo con calma: tenemos una oportunidad. No podemos perderla, pero no daremos ni un solo paso sin pensar. Este momento fue tan intenso que dentro de la tripulación se vivían dos estados de ánimo diferentes. Por un lado, emoción; por otro, miedo. Aquí es donde comienza la verdadera historia de Oak Island, ya se trate de tesoros o de documentos. Sea lo que hay en la bóveda ha permanecido intacto durante siglos. Y ahora solo el equipo de Rick está muy cerca de ella. Justo cuando el equipo pensaba que la bóveda exterior era el mayor descubrimiento de Oak Island, los ingenieros del GPR vuelven a sorprender a todos con un nuevo conjunto de datos. Informaron de que se había detectado una segunda anomalía 65 pies por debajo de la bóveda principal, y su señal metálica era aún más nítida que la de las bóvedas exteriores. Esto significaba que debajo había algo más grande, y posiblemente el verdadero alijo templario. El patrón de eco que reveló el escáner era una firma combinada de una cavidad hueca y una densa masa metálica que no coincidía con ningún objeto subterráneo normal. Al acercar el zoom a la pantalla, Marty exclamó por primera vez: «Tío, esto es una bóveda de 2 capas, como si alguien hubiera construido la coraza exterior únicamente para protegerse». La anomalía inferior no era exactamente rectangular, sino que tenía forma de cúpula con los bordes ligeramente curvados. Esta estructura se parecía mucho a las bóvedas medievales europeas, en las que el verdadero tesoro o los documentos se guardaban en una cámara oculta debajo, y encima se construía un señuelo o coraza protectora. Los ingenieros informaron de que la densidad de la cámara inferior era casi el doble que la de la cámara exterior, lo que significaba que la masa metálica era significativamente más pesada y estaba más concentrada. La excitación y el miedo de la tripulación aumentaron porque si esta era la cámara real, era probable que fuera donde los templarios habían escondido su alijo final. Cuando el equipo comenzó a perforar para llegar a la segunda cámara,
se encontraron con el mayor problema técnico en las paredes de la bóveda exterior. En cuanto la broca de acero tocó la pared exterior, el sonido de la máquina cambió. Y segundos después, los dientes de la broca empezaron a romperse. La tripulación se quedó atónita, ya que se trataba de herramientas industriales que rara vez fallan incluso en la minería de roca dura. Pero las paredes de esta bóveda de Oak Island eran tan sólidas y resistentes que hasta el acero falló. Los ingenieros dijeron que la lectura de dureza de la pared era superior a la del granito moderno. Esto no podía ser natural, ya que la naturaleza no crea una pared tan simétrica y ultradura. A continuación taladraron 3 veces más desde ángulos diferentes, pero cada vez la broca se astillaba o se dañaba por completo. En este punto resurgió una vieja teoría de la forja medieval. Muchos expertos creen que los templarios poseían una rara técnica de forja que les permitía crear aleaciones que permanecían intactas incluso después de siglos. Algunos expertos bromeaban diciendo que si los templarios construyeran una bóveda, ni las mejores herramientas del mundo serían capaces de romperla. Y este muro exterior de la Isla del Roble demostró exactamente eso. Rick Marty y los ingenieros se sentaron con muestras de la pared sólida y realizaron pruebas microscópicas. Las muestras revelaron una mezcla metálica inusual hierro, mezclado con trazas de carbono-azufre y algunas partículas desconocidas. Esta composición no era como el acero moderno, pero era tan fuerte que se consideraba casi imposible de forjar en la época medieval. Ahora se planteaba la cuestión de cómo adquirieron los templarios estos avanzados conocimientos de forja. Algunos expertos creen que podrían haber adquirido raros conocimientos metalúrgicos durante las cruzadas de Oriente Próximo, que utilizaron para construir sus bóvedas sagradas. La resistencia del muro exterior dejó claras 2 cosas para el equipo. En primer lugar, esta cámara acorazada no era como una caja del tesoro normal. Fue construida para permanecer a salvo durante siglos. Y en segundo lugar, los templarios la construyeron de una forma tan avanzada que ni siquiera la tecnología moderna actual puede romperla fácilmente. Rick dijo al equipo: «Si el muro es tan fuerte, ¿os imagináis el valor de lo que hay dentro?». Y esta frase encendió un nuevo fuego dentro de todo el equipo. Teniendo en mente la señal inferior, los ingenieros crearon un nuevo ángulo para llegar a la segunda cámara, de modo que se pudiera golpear directamente la bóveda inferior sin dañar el muro exterior. Pero la tensión era que si el alijo que había debajo era el verdadero tesoro templario, extraerlo no solo sería un reto técnico, sino también una responsabilidad histórica. El valor real de la cámara acorazada de Oak Island no es fácil de calcular, pero los expertos han propuesto 2 grandes posibilidades basándose en los datos que han recopilado. La primera posibilidad es que dentro haya lingotes de oro macizo, monedas o reliquias metálicas. Según las lecturas de densidad y los fuertes ecos metálicos, se calcula que este alijo podría valer al menos entre 180 y 300 millones. Si dentro hay un cofre sellado lleno de oro o parte de un cargamento templario, la cantidad podría ser aún mayor, pero estas son solo teorías superficiales. La segunda posibilidad es aún mayor y más impactante. Documentos secretos de los templarios. Si se descubriera que la bóveda contiene pergaminos antiguos, mapas manuscritos codificados o textos prohibidos mencionados en registros medievales, su valor sería literalmente incalculable. Algunos historiadores afirman que estos documentos podrían cambiar por completo la historia de muchos países, ocultando verdades de reinos, rutas perdidas, registros de reliquias sagradas y secretos centenarios. Los expertos afirman claramente que si se encuentran documentos en su interior, su valor será millones de veces superior al del oro. Será un descubrimiento que reescribirá la historia. Ahora llega el momento que conmocionó a todo el equipo: el eco final de la perforación. Los ingenieros intentaron perforar desde un nuevo ángulo para dar con la cámara inferior. Cuando la barra de perforación tocó la cavidad, se oyó un fuerte golpe metálico tan potente que toda la plataforma de perforación vibró durante varios segundos. Los miembros de la tripulación perdieron literalmente el equilibrio, ya que la vibración era tan fuerte que podía proceder de una estructura metálica hueca pero pesada. Este sonido era imposible que procediera de una roca cualquiera o de un objeto subterráneo normal.
Era la firma de un objeto de ingeniería pesada que había estado sellado durante siglos, no décadas. Los ingenieros que controlaban los patrones sonoros afirmaron que este eco pertenecía a una categoría muy poco frecuente. Tales ecos solo se producen cuando el taladro toca directamente una gran cavidad metálica o una cámara reforzada. Al sentir la vibración, Marty dijo: «Hermano, sea lo que hay ahí abajo no es pequeño, es enorme». Rick se limitó a guardar silencio al darse cuenta de que el eco final había cambiado toda la historia de la cámara acorazada. Ya no era un misterio, sino una prueba sólida de que debajo había una cámara totalmente intacta que contenía un alijo de gran valor. En medio de todo este caos y excitación, Rick reunió al equipo. Su rostro estaba serio y su voz temblaba ligeramente. Mirando al suelo dijo una sola frase: «Si esto es solo la entrada, el verdadero tesoro aún está ahí abajo». Al oír esto, todo el equipo permaneció en silencio durante unos segundos, porque ahora por fin se habían dado cuenta. La bóveda exterior, las tallas, la presión del aire estalló. Todo esto no era más que el principio. El verdadero juego era la cámara inferior que había permanecido intacta durante siglos. Si una personalidad tranquila y experimentada como Rick decía esto, había que entender que estaba a punto de producirse una gran explosión. Esto no fue solo un descubrimiento, fue el giro más explosivo en la historia más grande de Oak Island. Así que anota una cosa en tu corazón. Hermano, por favor, suscríbete. Si te pierdes la próxima actualización, perderás toda la historia.